A ver, ¿quiénes son los del grupo que pidieron la clase? ¿Los de acá? Va. Que porque les habían quedado de ver de la audiencia intermedia. Vamos con preguntas y respuestas, ¿les parece? Pues para hacerlo un poquito más ágil. ¿Qué dudas tienen de la etapa intermedia, chavos? Jackie, ¿qué duda tienes de la etapa intermedia? ¿Quién es el revoltoso? Sí, amigo. ¿Quién fue el que me pidió que no fuera a volver a cancelar y que la chingada? No, a ver, vamos rápido. Preguntas y respuestas para que sea un poquito más ágil la clase, ¿no? Tenemos dos fases, fase escrita y fase oral. Díganme la actuación en la fase escrita de la etapa intermedia. Ok, ¿y cuántos días tiene la gente del Ministerio Público para presentar la acusación? 15 días. Una vez vencido el plazo de investigación complementaria, ¿sí o no? Va, tiene 15 días. 15 días para la acusación del MP. Ok, ¿qué contiene la acusación del MP? Hecho cierto y circunstanciado. Este hecho cierto y circunstanciado, ¿de dónde lo sacan? De la formulación de imputación. Ok, ¿puede variarse? ¿Se puede ajustar? ¿Cómo se llama eso? ¿Principio de qué? De el hecho circunstanciado, ¿cierto? Va, entonces este es el que quedó en la formulación de imputación, ¿va? ¿Qué más contiene la acusación? Sin leerlo, individualización. ¿Qué más? Pruebas. ¿Qué tipo de pruebas? Testimoniales, ¿qué más? Documentales, periciales, ¿qué más? ¿Qué requisitos creen que tenga que tener la testimonial cuando la ofrece el Ministerio Público? Punto de prueba, ¿ok? Aquí la testimonial tiene el punto de prueba. ¿Qué es el punto de prueba? Así es. ¿Sobre qué va a tratar esa testimonial? Para dilucidar si es admisible, perdón. ¿Cómo vamos a ver si es admisible o no es admisible si no tenemos el punto de prueba? ¿De qué va a versar? ¿Sí estamos? Sí. Ok, entonces las testimoniales primero tiene que tener el punto de prueba. ¿Qué más? ¿Qué más tiene que tener? La forma de citación. ¿Ok? ¿Solicitamos auxilio judicial o lo traemos nosotros? ¿Ok? Alguien dijo hace rato que era un medio de prueba. ¿Tú fuiste, no, Cuapio? Medio de prueba. Y Cuapio quería distinguir entre lo que es dato de prueba, medio de prueba y prueba, ¿vale? Viene en el 259 y en el 261. Dato, medio y prueba. El dato es la referencia a cierto medio de información que se advierte idóneo y pertinente, que fue recabado como un acto de investigación en la etapa de investigación. El medio de prueba es la fuente o el medio adecuado para incorporar esta información. Entonces, acá tienes una ¿qué? Entrevista. Acá ¿qué tienes? Un testigo. Y acá ¿qué tienes? El desahogo o el testimonio. ¿Ok? Para que tú me lo puedas ofrecer aquí como medio de prueba testimonio, tiene que cobrar un registro previo. Si me ofreces una documental, ¿qué tengo que reunir de la documental? Cuando la ofrezco, ¿eh? No cuando debatimos sobre admisión. No se me vayan a confundir. Documentales autenticadas y documentales no autenticadas. ¿Ok? Si tú checas el 382 y el 381 del Nacional, vas a ver que no hay un distingo entre prueba pública ni prueba privada. Documental pública y documental privada. No tenemos en materia penal. Entonces debemos de decir de dónde se desprende ese documento para poder... Ok, sí, sí, pero eso ¿cómo se llama? ¿Cómo se incorpora un documento y aquí? Es decir, tú tienes un acta de nacimiento en materia penal. ¿Cómo lo vas a incorporar? Testigo de acreditación. Si yo ofrezco solamente la prueba documental consistente en el acta de nacimiento, que se va a incorporar mediante su proyección o su lectura parcial o total, no va a ser admisible, porque me hace falta el testigo de acreditación. ¿Sí vamos? Es decir, yo tengo que decir, la prueba documental, el testimonio de Jacqueline, quien depondrá respecto del acta de nacimiento. Y después lo adminiculo en el capítulo de documentales y digo,
la documental consistente en el acta de nacimiento que será incorporada a través del testigo de acreditación, Jacqueline. Si no hago eso, testigo de acreditación 383. ¿Va? Léete el 383, Jack. ¿Mande? ¿Cómo, Jack? No necesariamente. Quien participa, quien tiene contacto, quien lo elabora. Puede ser el testigo de acreditación. ¿Ok? ¿Sí, más o menos? ¿Sí, Santi? Es importante, Jackie, sobre todo para ustedes que litigan la materia civil, porque no estamos muy familiarizados con esos temas. Bueno, no sé si en el nacional ya sí o sí también lo van a tener que hacer con testigo de acreditación o los documentales ya pasan así en automático. Por su propia naturaleza. Y estábamos muy acostumbrados a eso, ¿no? Ofrezco el acta de nacimiento. Pues ya, ¿no? Y hasta si era pública, pues se tenía desahogada dada su propia y especial naturaleza. Si era objetada en documental privada, pues ya corría a cargo de la otra parte, ¿no? Pero lo cierto es que en materia penal el documento solito no pasa, ¿eh? Requiere ir de la mano del testigo de acreditación. Aquí tomando es un poquito más de herramientas de litigación. Y un poquito, algo que no hacemos es preparar a los órganos de prueba. Tenemos que prepararlos. Entonces, mandarlos a traer, prepararlo no es lo mismo que aleccionarlo, ¿no? Por ejemplo, si usted hubiera platicado con su profesor, le hubiera dicho, oye, a ver, platícame, ¿dónde estabas tú? No, pues yo estaba en clase. ¿En qué clase? No, pues en la clase del tercero B. ¿En qué horario cubres esa clase? No, pues de 8 a 10. Oye, ¿y qué materia das? No, pues doy tal materia. ¿Y quién te asigna las clases? No, pues me las asigna el director. ¿Y de qué manera te las asigna? No, pues mediante oficio. ¿Y cómo es ese oficio? Ah, no, pues el oficio viene firmado por tal y tal y tal. Oye, y cuando se te entrega ese oficio, ¿firmas de recibido? Sí. ¿Y qué le pones? No, pues mira, aparte de mi firma, la fecha. Oye, ¿y si tuvieras a la vista ese documento, lo reconocerías? Sí. A ver, pues, se lo mostramos. ¿Le es familiar? Sí. ¿Por qué razón? Ah, es el mismo por el que me notifican. A ver, descríbamelo. Y ya, incorporas. Pero hay que preparar, ¿no? Y lo mismo pasa con las actas de nacimiento, que la neta pareciera muy simple, ¿eh? Pero no lo es. O sea, tiene toda una metodología nada más para efecto de poder incorporar los documentos. Entonces, cuando hablamos de un escrito de acusación, el MP pone individualización de las partes, todos, hecho circunstanciado, pruebas. Pero antes de las pruebas, ¿qué pone Abrancito? La clasificación jurídica, ¿cierto? La clasificación jurídica, ¿qué lleva en la clasificación jurídica? ¿Qué lleva en la clasificación jurídica? No se me duerma. ¿Qué lleva en la clasificación jurídica? Cuapio. Sí. Fíjate, Cuapio, tú tienes que tenerlo muy claro eso. Primero te pone el hecho, el tipo penal atribuible. O sea, hablamos de un robo con modificativas o atenuantes, según sea el caso. Después, ahí mismo en esa clasificación jurídica te pone si ese hecho delictuoso es de naturaleza dolosa o bien culposa. Si se consumó instantánea, permanente o continuadamente. Si es un delito consumado o un delito tentado. Y finalmente te va a señalar la forma en la que intervienen los sujetos. Por eso te pone la clasificación jurídica y la forma de intervención en el hecho. Por eso ustedes ven que cuando viene el tipo penal, la clasificación jurídica Capio, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Dice, el delito de robo a transeúnte, previsto en el 222, no sé, voy a decir artículos, a lo mejor estoy mal, copio, 222, en relación con el 223, fracción primera y tercera, 224, fracción quinta, en relación con el 6, 7, 8, fracción primera y tercera, 11, fracción primera, inciso A, ahí te la da. ¿Sí vamos? Ok, entonces te da la clasificación jurídica. Ahora, algo interesante en la clasificación jurídica. La clasificación jurídica, chavos, sí puede variar. Esta sí. ¿Ok? No puede variar el hecho fáctico, no puede variar de aquí. Este hecho, yo le pude haber dado una clasificación jurídica en vinculación a proceso, ya con la vinculación del juez, como un delito de abuso sexual, y al momento de que te acuso por violación en grado de tentativa. Sí puedo. ¿Ok? O al revés, puede tenerlo vinculado por violación en grado de tentativa, pero veo que no me va a dar y te lo bajo a un abuso sexual consumado. Te puede clasificar jurídicamente como unas lesiones simples y te las puedo clasificar como unas lesiones calificadas.
Tú lo que vas a interponer es individualización, circunstanciación del hecho, clasificación jurídica, que puede ser la misma de la vinculación o distinta, pruebas a ofrecer, penas a imponer. En las penas vienen también medidas de seguridad, reparación del daño, ofrecimiento de pruebas para acreditar la reparación del daño. ¿Ok? Eso es lo que contiene la acusación, más propuesta de acuerdos probatorios, más propuestas de salidas alternas o anticipadas. ¿Ok? Todo esto contiene el escrito de acusación. Hace rato decía su compañero Cuapio, oye, también contiene vicios formales. Puedes hacerlos, subsanarlos ahí. En el escrito propiamente no los vas a subsanar, porque son vicios formales que contiene el escrito de acusación. Entonces lo vas a hacer en la audiencia. Después de que pasa esto, chavos, de que el DMP presenta su acusación, ¿qué hace el tribunal? ¿Qué hace el órgano jurisdiccional? No es tribunal, es juez de control. Recibe la acusación y notifica a las partes y señala una audiencia que se llama audiencia intermedia. ¿Ok? ¿Cuál es la actuación que tienen que hacer las partes? 15 días, presento acusación. Una vez que lo presento, el juzgado notifica al asesor jurídico, a la víctima y al ofendido, para que dentro de los 3 días siguientes, en términos del 338, realicen ¿qué? Mediante un escrito, ¿qué pueden realizar? Coadyuvancia, ¿qué más? Ajá. Coadyuvancia, ¿qué más? Ofrecer pruebas distintas a las del MP, ¿qué más? Vicios formales, ¿qué más? Propuesta de acuerdos probatorios por parte de la víctima, asesor jurídico, ¿sí? ¿Qué más? Pronunciarse respecto del monto de la reparación del daño. ¿Ok? Por escrito pueden hacer estas cuestiones. Terminados estos 3 días, la defensa y el imputado tienen 10 días para por escrito, en términos del 340, ¿qué? Contestar acusación. ¿Qué más? Ofrecer medios de prueba. ¿Qué más? Señalar vicios formales. ¿Qué más? Solicitar acumulación o separación de acusaciones. ¿Qué más? Proponer acuerdos probatorios. Es lo que puede hacer la defensa. Esta es la actuación en la fase escrita de la etapa intermedia. Por eso nosotros tenemos 2 fases, una fase escrita y una fase oral. Ahí le va, Cali, está calmado, nos amanecemos. En la fase escrita es una fase que en la que yo hago el ofrecimiento de prueba en la fase escrita. En mi fase escrita yo tengo que ofrecer prueba, descubrir prueba y nada más. En la fase oral expongo mi acusación, mi contestación o mi coadyuvancia. En la fase oral discuto su admisión y exclusión de los medios de prueba. En la fase oral opongo incidencias o excepciones. En la fase oral puedo solicitar acumulación o separación de acusaciones y promuevo incidencias. Cada parte tiene un qué hacer. Hay una muy mala práctica que dice, es que esto es si quiero, porque el 340, váyanse al 340, y se va a dar cuenta que lo hemos leído mal. Fíjate lo que dice, ¿eh? Mediante escrito dirigido al juez de control. Es decir, sí o sí, tiene que haber una actuación por escrito. Y luego te dice, podrá. Ah, bueno, lo que puedes hacer es, 1, ¿por qué eso sí lo puedes hacer o no? Pues porque a lo mejor no tiene vicios, ¿no? ¿Qué más puedes hacer o qué más no puedes hacer? Si no tienes medios de prueba, por eso no te dice deberá. Y ahí es la mala interpretación, ¿no? Ah, es que es deberá. No dice deberá, dice podrá. No, pero lo que puedes hacer es cualquiera de estos supuestos, porque a lo mejor no en todas las actuaciones va a ser todos los supuestos. Pero lo cierto es que te dice, mediante un escrito, tú vienes en tu fase escrita
hacer tu ofrecimiento de prueba. Tenemos que hacerlo. O sea, sí o sí tenemos que hacerlo. Si nosotros no lo hacemos, a quien dice es que no hay una sanción procesal. Porque el argumento de algunos defensores y también de algunos jueces es no hay una sanción procesal. Si yo no lo hago, ¿qué pasa? Si yo no contesté por escrito, ¿qué pasa? ¿Me admites o no me admites la prueba? Hay muchos jueces, muchos abogados que llegan a la audiencia intermedia y dicen, señor juez, yo no contesté por escrito, voy a hacer el ofrecimiento en esta audiencia. Y hay muchos jueces que dicen, está bien, hazlo, en términos del 20, apartado B, fracción cuarta, libertad probatoria, te escucho y debatimos sobre la admisión. ¿Sale? Pero hay jueces que también te dicen, tu derecho precluyó, tú tenías que haberlo hecho por escrito. Y como no lo hiciste, precluye tu derecho, ya se te cayó tu café. Se precluye su derecho a hacerlo de manera adecuada. Entonces, si ya precluyó tu derecho, ya no es admisible hacer ese ofrecimiento probatorio. Yo creo que ningún derecho es absoluto. Tú tienes un derecho de una libertad ofertatoria, sí, pero está limitada a reglas procesales. Por eso es que la etapa intermedia, en términos del 211, se divide en dos fases. Fase escrita, para hacer el ofrecimiento. Fase oral, para discutir sobre admisión. Si tú no actúas en esta fase, la sanción tiene que ser la exclusión del medio de prueba. Sí o sí. No hay otra. Precluye tu derecho. Se acabó. Había muchos abogados, o hay todavía algunos abogados, que dicen, bueno, vamos a hacer una chicanada, ¿no? Y para eso está mi amigo Emanuel Rábago, que se sabe todas. Y entonces Emanuel dice, ¿sabes qué? Yo he sido el abogado defensor desde el auto de vinculación. Y entonces es evidente que yo sí podía contestar la acusación. Pero no lo hice. ¿Por qué? Porque se me fue, se me olvidó, no quise, lo que tú quieras, me dio flojera. ¿Qué hacemos? Ah, bueno, pues a la audiencia relativa, a la audiencia en su fase oral, mando a Collazo. Y que llegue Collazo y que Collazo diga, soy nueva defensa, no lo pude hacer, ofrezco las pruebas. Y hay jueces que te decían, pues bueno, va, dale, ¿no? Pero hay otros jueces que también te dicen, no, amigo. ¿Por qué? Porque el señor imputado tenía designada una defensa. Al señor imputado también se le notificó el escrito de acusación. El señor imputado sabía que tenía la obligación de hacer ese ofrecimiento de pruebas y la defensa que él libremente asignó tuvo conocimiento. Esa prueba no es admisible. Había muchos que decían, bueno, no pasa nada, pues guárdatelas y en el juicio que emerjan a partir de la declaración del propio imputado y las ofrecemos como pruebas nuevas. Y así nos resultó un rato, ¿no? Un rato resultó, ¿eh? O sea, lo que estamos viendo, esto es cierto que un rato resultó. Pero hoy por hoy, ¿qué dice el juez? No son nuevas, ¿eh? El imputado sabía de su existencia. No se acaban de descubrir en el desahogo de este juicio. No emergieron en el proceso. Si el señor imputado sabía de esas pruebas, las tenía que haber ofertado. Entonces, tendríamos que tener cuidado. Aquí habría que ser cuidadosos en dos cuestiones. Uno, el punto de prueba no es el interrogatorio, chavos, ¿eh? O sea, no voy a incluir en el punto de prueba todo lo que le quiero preguntar. No, porque también es muy común que lo haga. Sobre todo algunas defensas que no tienen la experiencia y algunos fiscales también, que te dicen, va a deponer sobre y te ponen como 1000 puntos. No, no, espérate, no es todo eso. O sea, por ejemplo, tratándose de periciales, ¿cuál sería el punto de prueba? El informe que rendiste en fecha tal, el dictamen que emitiste en fecha tal. Se acabó, ¿no? Ese es el punto de prueba. Porque ahí ya viene todo, ¿no? Metodología, conclusiones, desarrollo, bla, 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 bla. Ahí viene, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Eso es importante. Sean cuidadosos con el ofrecimiento. Nos ha pasado en múltiples ocasiones, Santibáñez, que se ofrece algo, se ofrece a un testigo sobre un punto de prueba que no resulta sobre la información que obra en la carpeta de investigación. Es decir, en relación al contrato de compraventa de 10 de febrero del año 2022. El fraude es del 2023. Pues que pase así, ¿no? Que se limite cuando se desahogue a ese punto de prueba, ¿no? Ha pasado, no sé si te ha pasado, Manuel, múltiples ocasiones que se ofrecen documentos que no corresponden. Inclusive permite que pasen esas deficiencias. Ayer iba un abogado amigo de tu servidor y me dice, oiga, maestro, es que hay una bronca en el ofrecimiento de la gente del Ministerio Público.
Porque la gente del Ministerio Público está ofreciendo 2 videograbaciones. La videograbación identificada como 05 y 07, que se contienen en una USB negra y en una USB blanca. Pero lo cierto es que no son 2 grabaciones, maestro, son 3. Y la chida viene en una USB roja y esta no la está ofreciendo. ¿Lo haga valer como vicio formal? No mames, déjalo que pase, que se vaya y que se admitan las 2 videograbaciones en esos, en donde se contienen en los dispositivos USB e identificados con los archivos que vienen. Para cuando quiera su reproducción en juicio, tómala, no se puede, porque no está admitida. No, que es un vicio formal, no es superable. Ya en la etapa de juicio, ya se admitió, lo como se haya admitido, así se admitió. Y así se va a desahogar. No importa que en la carpeta sí venga, ya no se puede subsanar. ¿Sí vamos más o menos? ¿Sí? Acuérdate del 344, ¿qué te dice? Oye, el desarrollo de la audiencia es esta. Exponen acusación, su contestación que hubieran elaborado y las partes promueven incidencias. ¿Cierto o no? Entonces tú cuando en el desarrollo de la audiencia le dices al juez, señor juez, voy a promover una incidencia. Adelante, ¿cuál es la incidencia en términos del artículo 96, reposición de plazos? A ver, chéquense qué dice el 96. A ver, siempre y cuando tú no lo hayas provocado, siempre y cuando no hayas podido observar ese plazo, siempre y cuando no hayas podido ejercer esa facultad, puedes solicitar la reposición. Entonces tú promueves una incidencia, señor juez, promueve una incidencia de reposición de plazos, en concreto del plazo que prevé el numeral 340 de la Codificación Nacional Procesal, en esa razón de los siguientes antecedentes. Como se desprende de la carpeta de investigación, la defensa de mi representado la llevaba a cabo Pedrito y Juanito. Ellos lo asistieron desde tal segmento probatorio. Hay asuntos, Santibáñez, en los que inclusive los datos de prueba fueron incorporados en la audiencia inicial. No mamen, ¿por qué no los ofrecieron? ¿No? Y están en la audiencia inicial, en la prórroga. Entonces tú dices, si se advierte dentro de la audiencia inicial, en la prórroga constitucional, que se incorporaron 3 testimonios, 2 videos, una documental y la chingada. Y lo cierto es que la anterior defensa no dio contestación por escrito, pero yo no pude observar ese plazo del 340 porque me acaban de designar. No pude ejercer esa facultad ofertatoria. ¿Qué le pido? Que me reponga para poder ejercer esa facultad y poder hacer la contestación en tiempo y forma. Y como defensa puedo hacer mías las pruebas que ponen en el de la gente del Ministerio Público, así como el Ministerio Público. Sí, pero ya sé, es otra pregunta, ¿no? No, pero ahorita te surgió. Sí se puede. Así es, Santi, así siempre va y viene. Dígame. Pero entonces eso sería únicamente en la primera audiencia intermedia. Es decir, si ya debatieron respecto de las pruebas y la defensa no ofreció pruebas, ahí sí ya no vas a poder. No solo dentro de la primera audiencia intermedia, tiene que ser en la primera actuación que tú tengas. Dice el 96, dentro de las 24 horas siguientes, a que tú adviertas esa deficiencia. Si no lo hiciste, adiós, ya caminaste. Ya no hay forma. No, tampoco. No, o sea, eso es al inicio de la audiencia intermedia, cuando recién te acaban de designar, promueves incidencias y ya se debatió sobre admisión de prueba y tú llegas una antes, porque hay jueces que no la llevan en un segmento, sino hacen 2 ya nada más para el dictado y llegas como, ya vengo ahora, yo no, ya, caminaste, adiós, vaya. Exacto, en la sesión. Y a partir de ahí es 24 horas y acaba de formar protesta y exacto. No se puede hacer por escrito, pero es más conveniente. No, es por oral. Yo sugiero que sea en la audiencia. Ahora, para aperturar la incidencia. ¿Mande? Es correcto. Ahora, es importante que tomen algo en consideración. Esto no se tiene que hacer una práctica común, ¿eh? O sea, es de manera extraordinaria. Y hay asuntos en los que pues, es necesario y es dable, ¿no? Y es razonable. Pero lo cierto es que no tiene que ser una práctica común. La práctica común es contesta por escrito, hazlo de manera adecuada, haz tu ofrecimiento los 10 días. ¿Qué les imposibilita?
¿Por qué la defensa está tan mal acostumbrada? Y lo mismo pasa para el asesor, ¿eh? Si el asesor no ofrece, precluye. Yo no dudo que pasen muchos de los asuntos en los que, o alguna ocasión en las que los contraten el día de la audiencia, ¿no? O un día antes, sí, porque pero ¿para qué vas a aperturar el incidente? No te entiendo. Pero no entiendo para qué efecto. O sea, ¿tú quieres la determinación judicial de que precluyó el derecho ofertatorio? Es que no entiendo todavía, Jorge, no te entiendo. O sea, a ver, ya está la acusación, el asesor jurídico no hizo actuación o la defensa no hizo la actuación. Llegamos a la etapa intermedia. Tú dices, yo agente del Ministerio Público, en la fase oral, yo agente del Ministerio Público en mi audiencia intermedia, después de exponer mi acusación, apertura un incidente o promuevo incidencia para resolver sobre la percusión del derecho. Pero no, porque si ellos no te ofrecen, no va a haber debate. ¿Sí me explico? Como para qué quieres el pronunciamiento judicial de que precluyó tu derecho. No, a menos que ellos te planteen y digan, oye, quiero que se admita la prueba, tú le vas a decir, oye, no, espérame, no se la admitas. No le permitas hacer el ofrecimiento de probatorio. ¿Por qué? Porque ella tenía una temporalidad para hacerlo, 3 días después de que yo presenté acusación, 10 días después de que transcurrieron los de la asesoría jurídica. No lo hizo, precluyó el derecho. Adiós, bye. No se los admitas. ¿Sí me explico? Más que como incidencia, va al debate de la prueba. ¿Vale? Chécate esa tesis. La tesis es el número de registro 2020-653. No. Mira. Es que hay una prueba que dice, me he topado con buenos abogados y al final te llega y te meten una COVID por el traslado, ¿no? No. Pero es una prueba nueva. Hay dos supuestos, de hecho hay 3 supuestos de admisión de prueba en la etapa de juicio. 3 supuestos. 1, prueba nueva. 2, prueba de refutación. 3, las que no pudieron ser ofertadas oportunamente. Son esos 3 supuestos. Pero no es que, yo no lo quise hacer en la intermedia, lo hago en juicio. No, tiene que irse en relación a alguno de esos 3 supuestos. ¿Cuál es la prueba nueva? La que emerge del debate de juicio. Emergió del debate de juicio, esa es una prueba nueva. ¿Cuál es la prueba de refutación? La que controvierte, ¿qué? El dicho del testigo, ¿qué más? La acreditación o desacreditación del testigo, ¿qué más? La fiabilidad o no fiabilidad de ese testigo. ¿Sí vamos? Esa es la prueba de refutación. Y las que no pudieron haber sido oportunamente ofrecidas, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Mandé? Es correcto, es correcto. Chécate esta tesis, chécate el rubro. ¿Sí está ahí? Usted mismo, déle lectura. Al puro rubro, acá irá. Échale. Pero para todos, pues nada más la está leyendo para ti. Échale. Ofrecimiento de medios de prueba en el sistema penal acusatorio, el que realiza el imputado respecto de aquellos que pretenda desahogar el juicio oral, debe formularlo en la fase escrita de la etapa intermedia dentro de los 10 días siguientes a que fenezca el plazo al que se refiere el artículo 340, párrafo primero del Código Nacional Penales, pues de lo contrario deben excluirse. ¿Sí vamos? Esta parte en otros sistemas jurídicos, por ejemplo el americano, se llama como discovery. Si las partes no ofrecen la prueba y no la descubren entre ellos, causa de exclusión. Adiós. ¿Sí vamos? ¿Más o menos? ¿Sí?
Léanse esta otra. Sarita, por favor, lees esta otra. Nada más el rubro. Jurisprudencia El nacional. rubro nada más acá. Descubrimiento probatorio de la prueba pericial en el sistema penal acusatorio. Conforme al artículo 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la víctima o ofendido, el asesor jurídico, el acusado o su defensor deben realizar a lo más tardar 3 días antes del inicio de la audiencia intermedia. De lo contrario, precluye su derecho a ofrecer. Listo. Emanuel. Lo que queremos dar es en relación que ahorita lo que hablaban, muchas veces que si ya ofrece un ministerio público, no es necesario que el asesor la ofrezca. Yo soy de la idea que dependiendo, o sea, no tenemos la certeza que su público, con los procedimientos del 91, en su momento le decidan al ministerio público. Y si las ofrece el asesor, él sí puede solicitar el Recalentado. oficial para la presentación. Entonces hay que evaluar el tipo de testigo, la necesidad de la incorporación de su ateste para saber si por cualquier eventualidad del Ministerio Público no lo presentó y se lo desisten, solicitando la asesoría que lo sea llamado a través del tribunal. Es algo muy importante lo que está diciendo Emanuel. Emanuel dice, oye, qué tan viable o qué tan razonable es que yo haga mías las pruebas del Ministerio Público o de mi contraria? Pues depende, ¿no? En un principio lógico, en un principio así de saque de primera mano, yo te diría, pues no las ofrezcas porque son pruebas del Ministerio Público, ¿no? Y las pruebas del Ministerio Público van tendientes a acreditar el hecho y la responsabilidad. ¿Tú para qué chingados las quieres, no? Eso te lo diría así de primera mano, ¿no? No las ofrezcas. Pero lo cierto es que hay supuestos en los que alguna prueba tú sí quieres del Ministerio Público. Y que si el ministerio, si no la haces tuya, corres el riesgo de que el MP diga, me desisto de ese medio de prueba, porque ya vi que no me va a funcionar como yo creía. Y tú lo puedes ofrecer, no lo puedes ofrecer, porque lo tenías que haber hecho en la etapa intermedia. ¿Sí me explicó? O sea, tú no puedes insistir en su desahogo. Si el MP dice me desisto, me desisto. Ahora, lo que dice Manuel me parece una muy buena recomendación cuando van por el lado del asesor jurídico. El asesor jurídico muchas de las veces dice, pues ya las ofreció el MP, ¿no? Ya no hay bronca. Solo que recuerda que los sujetos procesales adquirimos una carga probatoria. ¿Cuál es la carga probatoria o carga procesal? La carga probatoria o carga procesal es que tengo que presentar a mis órganos de prueba en juicio. Sin auxilio judicial, yo las tengo que llevar porque yo las estoy ofreciendo. A menos que en la etapa intermedia justifique razonadamente mi imposibilidad de presentarlo. Que es muy fácil si eres defensor privado, dices, bueno, y es servidor público, yo como chingado lo obligo a que vaya, no puedo, pues cítalo. Pero si es tu testigo ordinario, pues desde luego que tú debes de tener las herramientas para poderlo llevar. Lo que dice Manuel, como sugerencia, si eres asesor jurídico, haz tuya las pruebas del MP, por si al MP le hacen efectivo la sanción procesal de que se le tiene por desistido a su más entero perjuicio por no lograr la comparecencia de tal o cual testigo, tengas una segunda vuelta de decirle al juez, pues sí, pero yo soy ciudadano ordinario, yo como chingado le hago para traer al testigo. Tribunal, ayúdame. No cuento yo con los medios para poderlo hacer, obligarlo al derecho, no puedo yo. No tengo medidas de apremio. Así es. Para mecanismo positivo para obligarlo. Es correcto. Entonces, pido tu auxilio, pues, y me lo traigo, así es. Ahora, perdón, dime esa. No, es que yo quiero retomar el otro tema. Dígame. O sea, de acuerdo a lo que usted, o bueno, manifiesta, en teoría, si tú en ese momento en la audiencia inicial quieres hacer la contestación de la acusación, algunos jueces, depende de su criterio, puede decir sí, de acuerdo al artículo 20, todos tenemos derecho de ofrecerla, ok. Pero en ese momento, obviamente, el Ministerio Público va a decir, no, pues fíjate que no, porque ya precluyó tu derecho. En ese momento, que yo ya traté de hacer la contestación oralmente, y ya que me digan que no, puedo interponer la incidencia, o es una u otra. Es previo. Mira, yo te voy a decir algo. A mí no me gusta mucho el tema de que digamos, es que es de acuerdo al criterio del juez, ¿no?
porque, no, o sea, te lo digo de manera muy respetuosa, porque pareciera que eso nos está transmitiendo el día a día, ¿no? Pues depende de dónde llegues, pues lo haces o no lo haces. Yo lo que les puedo decir es que esto que les estoy platicando viene en el código, viene marcado, ¿eh? Ahí vienen términos, plazos, actuaciones, no están sujetas a interpretación. Que equívocamente lo hemos hecho, sí, ¿no? Las interpretaciones, muchos de los jueces es, bueno, atentos al principio de libertad probatoria del 20 constitucional, hago un control difuso de constitucionalidad, inaplico el 340 y te doy la oportunidad. Espérate, güey. Pues si está en el apartado procesal, pues es constitucional, porque emana de la Constitución, no era necesario tanto desmadre. Esto no está bien así. Hazle la sanción procesal, exclúyele la prueba, no se la admitas. Esta sesión que estamos teniendo ahorita de plática, ¿se acuerdan del flyer, no? Yo les decía buenas y malas prácticas, ¿no? Yo te puedo decir, Sarita, que cuando yo fui juez, inadmitía la prueba, ¿eh? Así como te estoy diciendo. Yo le decía al defensor, adiós, bye, precluyó. Y también les debo de decir que cuando, contra esas determinaciones que yo excluí prueba, al asesor y a la defensa, me apelaron las resoluciones y el Tribunal de Alzada, Texcoco, me puso una pinche regañada, ¿eh? Y me dijo, no mames, juez insensible, se las tenés que haber admitido, bla, 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 bla. Y cuando me puso el cagadón, a los 3, 4 días sale esta jurisprudencia. Entonces dices, pues bueno, dime amigo. Sí, es correcto. Sí, sí, es correcto. De hecho, es orientador. Exactamente. Ahora, digo, debemos de tomar en consideración que si lo tomamos a rajatabla, que si bien es cierto que solamente el 19, el 17 párrafo segundo se establece que evidentemente se tiene tiempo para poder realizar el procedimiento o los actos procesales, no obstante, y en un contraste debemos de tomar en consideración que incluso hay un reconocimiento de inocencia a partir de ya los últimos párrafos del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando hay una prueba que a lo mejor pudiera ser como muy clara, evidentemente le dan esa oportunidad. Por eso, incluso considero que los jueces son abiertos o laxos en esa situación de poderles aceptar ese procedimiento de pruebas. Sí. Incluso el 17 para tercero, que si bien es cierto, nos habla de lo que son a lo mejor esos actos que son específicos, procedimiento de videos, condicional acuerdo laboratorio, no menos cierto que ese artículo específico habla de que debemos de ser más accesibles en el tema de esta situación. ¿Por qué? Porque evidentemente pierde más una persona que obviamente está imputada y que incluso nos habla un libro muy interesante de las sentencias falsas y las sentencias, sentencias falsas y sentencias pues que no llegan a ser correctas, ¿no? Yo considero propiamente que sería importante que sea pues un poco abierto a esa situación. ¿Para qué? Para que esas condenas pues realmente sí sean apegadas a esas pruebas para el tema de hecho, hay que cuando resolvían muchos de los jueces decían, es que me abona más que exista una pluralidad probatoria y le va a abonar más al juez de tribunal de enjuiciamiento a que yo la limite. Entonces ofrezcan. Si van a ofrecer, yo te las admito, no pasa nada. Y entonces te permito que lo desahogues. Pero lo cierto, amigo, es que lo que yo les platico es, pues va evolucionando el criterio de muchos órganos jurisdiccionales. Te digo, yo no las admitía. Me tocó en Ciudad de México, donde me dijeron, adiós, precluyó, bye, no las ofreces, ya como defensor, apelé, sala confirmó, amparo en directo, confirmaron el amparo, adiós, bye. Me quedé sin pruebas, ¿no? Después, cuando fuimos viendo esta parte, dijimos, bueno, entonces como una buena práctica, pues haz la contestación por escrito, nada te cuesta. Pero también me pasó, amigo, que a nivel federal, en un asunto donde nos contrataron ya en etapa intermedia, en su fase oral, pues ya habían precluido el derecho para ofrecer las pruebas. Y advertimos que en la etapa inicial, en la audiencia inicial, se había visto desgaste probatorio. Dijimos, bueno, ¿por qué la defensa no las ofreció, no? Si estaban en la propia carpeta y eran videos, testimonios, bla, bla, bla. Entonces dijimos, pues hay que buscar una herramienta que nos permita hacer la admisión, ya con la experiencia de que llegamos a la audiencia, las quisimos ofrecer y nos dijeron no. ¿Qué hicimos? Promovemos la incidencia. Incidencia de reposición de plazos
Resolvió el juez federal y dijo, tienes razón, procedente la incidencia, te repongo el plazo, nos vemos en otra audiencia, da tu contestación por escrito, descubres tus medios de prueba y discutimos sobre admisión. Entonces, como buena práctica, por eso se llamaba o se llama la práctica que tenemos hoy, buenas y malas prácticas. De que lo pueden intentar y se las pueden admitir, puede ser, ¿eh? Yo he visto un montón de cuestiones. Es más, he visto medios de prueba que se admiten sin tener registro previo, del 217. Me pasó en algunos asuntos que llegaba a la etapa de juicio y yo decía, oye, vamos a desahogar el testimonio de Maru, ¿no? Y así se quedó admitido en el auto de apertura a juicio oral. Oye, ¿y la entrevista de Maru? No hay. Ah, no me la corrieron. No había. Ah, chinga, ¿cómo que no hay? ¿En la carpeta no hay? No hay. ¿Y entonces cómo se discutió sobre su admisión? ¿Cómo verificaron si era pertinente? Pues no sé, pero así lo admitían. Y me pasó muchas veces, ¿eh? Tú llegas aquí al Estado de México, por ejemplo, en la audiencia inicial, y si tú traes a tu testigo, lo pasas. Y le dices al juez, lo voy a incorporar como medio de prueba. Y el juez te dice, pásele a lo barrido e incorpórelo. Si tú llegas a Ciudad de México con tu testigo y le dices, lo voy a desahogar como medio de prueba, te dice el juez, ¿y la entrevista? No tengo, no te lo puedo admitir. Oiga, ¿por qué no? Pues ¿cómo vamos a verificar si el testimonio que va a rendir resulta pertinente o no resulta pertinente? No, pues es que ahorita la van a escuchar. No, no se puede. Entonces, como buena práctica, pues llega con tu registro, ¿no? No pasa nada. O sea, al final del día se trata de eso. No quiero decir, y eso es cierto, y qué bueno que lo comentas, Sara, y también tu amigo, habrá jueces con criterios distintos, ¿no? Pero ¿para qué se juegan el volado? Mejor háganlo por escrito, ¿no? El Código Nacional dice, oye, si el MP no presenta acusación, lo que tienes que hacer es darle vista al superior para requerirle que dentro de los 10, 15 días siguientes presentes escrito y de no hacerlo, vas a declarar el sobreseimiento, es porque efectivamente la gente del Ministerio Público formaliza su ejercicio de la acción penal en el escrito de acusación. Y es una cuestión pues de orden público y de interés social, el ejercicio de la acción penal. En la otra, lo cierto es que no notifica solo a la defensa, notificas a los dos, al imputado y a la defensa. Los dos tienen conocimiento para que puedan ejercer el derecho. Es decir, no me limita. Si notifico a la defensa y él lo ejerce, imputado no lo puede ejercer, sí puede. ¿Lo ejercen los dos? Sí puede. Entonces, yo creo que no violentas esa parte de la igualdad. Es decir, darle un recalentado y dile, pues otra vez te vuelvo a requerir para que hagas tu actuación, ¿no? Si ustedes quieren defender el argumento de que no se excluya la prueba, desde luego que también van a tener herramientas, ¿eh? Sí lo van a tener. Véanse el 346. Cuando ustedes vean el 346, 346 o 347, el que habla de exclusión de la prueba. 46. Cuando ustedes vean el 346 de exclusión probatoria, solo hay 4 causales. 4 causales. Una, innecesaria. 2, no, dentro de la innecesaria viene el impertinente, la sobreabundante, la efectos dilatorios, todos. 2, por haberse obtenido con violación a derechos fundamentales. 3, porque haya sido declarada nula en otro proceso. 4, porque contravienta las reglas del desahogo. Solo hay 4 causales. Es decir, la ausencia de descubrimiento probatorio o de actuación en la fase escrita no está como sanción procesal. Y lo que pugnamos muchos de nosotros es, incluyelo como una sanción procesal, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día, si no, pues es un regañito, ¿no? Es un regañito. Es un manacito. Pero tiene que tener una sanción procesal. ¿Vale? Seguimos avanzando. Sí, Siento que esta parte de aferrarnos al ofrecimiento de medios de prueba sin haber contestado en la fase escrita es un vicio que traemos arrastrando del Código de Procedimientos Penales del Estado de México, obviamente derogado por el Código Nacional, porque en el anterior código sí se permitía a la defensa contestar acusación en la audiencia intermedia. Me ha tocado... Pero inclusive, Abraham, en artículos, profesor, te decía, por escrito o al inicio de la audiencia. Entonces, es algo que efectivamente arrastramos, ¿no? Y fíjate que ahorita, Abrancito, perdón que te arrebate el uso de la voz, ahorita te lo vuelvo a dar. Lo cierto es que somos bien, queremos que la norma se interprete como queremos, ¿no?
Y decimos, ah, pues que se interpreta así. No, espérame, aguántame, no es así. A ver, entonces si se nos un término de apelación, Bueno, digo, ahí sí es, considero una parte distinta, ¿no? Porque incluso el tema de la esencia, cuando se hace la Comisión Nacional Redactora de lo que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, efectivamente retoma lo del tema del código de los procedimientos penales del Estado de México. ¿Por qué? Porque el Estado de México ya tenía rato que llevaba procedimientos sí empezamos del penales, ¿verdad? Y precisamente la esencia de ese procedimiento, cuando la Comisión Nacional Redactora realiza esa transición, y iba encaminado en el mismo sentido que le dieran la oportunidad. Es cierto. No es Incluso, cierto. Ahí le puedo decir, yo trabajaba en CETEC, yo estuve en esa comisión junto con Camilo Constantino, Rubén Quintino Cepeda. Eso no es cierto. No, de hecho la interpretación era la otra. La interpretación era, no hay lugar, como podemos debatir ahorita y que se ha debatido interminablemente la cuestión del procedimiento abreviado. Que decimos es un derecho del imputado. ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Pues le damos la interpretación que queremos, ¿no? Pero, porque ese no va encaminado en de manera directa más un diputado, incluso puede llegar a ser diputado. ¿Cuál? 401 que te dice la posición de la víctima, 402, que te dice, en caso de que no se haga la reparación del daño, no se le podrá brindar. Y eso que buscaba que precisamente el sistema fuera como más rápido y práctico y no se tapara, ¿no? De procedimientos. oye, pero entonces, a ver, fíjate, si esa fuera la directriz, entonces parecería que el agente del Ministerio Público decide cuál sí y cuál no. Se va al procedimiento abreviado. Pero, ¿qué no el que ejerce ese derecho para renunciar a un procedimiento, a un juicio, es el imputado? O sea, te hago la propuesta, ¿no? Si tú la quieres, pues arre, jalamos. Y si no quieres, no jalamos. Pero lo cierto es que a veces esta parte de jugar con las redacciones, híjole, presenta panoramas muy complejos. Les voy a platicar algo. Apenas fui a litigar al estado de Pachuca. Tienen una interpretación del nacional bien extraña, ¿eh? Bien extraña. En un delitos contra la salud, en una posesión con fines de comercio, ¿eh? 2, 3 bolsitas de motita y una pendejada, ¿no? Y le dices al juez, oye, te planteo una suspensión. ¿Okay? Y la posición del MP es, oye, pero yo no tengo los 32 informes de todas las entidades federativas donde este güey no haya celebrado una suspensión. Y tú le dices al juez, no seas mamón, mira, aquí a que gestiono las 32 informes, pues tarda un chingo. Y tú le dices, oye, señor juez, pero no la ley nacional de mecanismos alternativos dice que va a haber un registro nacional de los mecanismos alternativos y que usted puede entrar al acceso de ese sistema, yo no, pero usted sí, y obtener una certificación para que me diga si ha celebrado o no. Sí, pero no hay certeza, requiero los 32, no mames. ¿Y sabes por qué lo hacen? Porque entonces dices, pues me obligas al abreviado, ¿no? Y dirás, no hay pedo, levanto la mano, ¿no? Pues ¿cuántos años son? Una posición con fines de comercio son de 3 a 6. 3 a 6. Bueno, dices, levanto la mano, me alcanza, no, menos de 5, ya la brinqué. Vámonos a la chingada. Levanta la mano. ¿Y qué crees que te dice el MP? No te doy el abreviado. Ah, chinga, ¿por qué no? ¿No? Porque no quiero. ¿Qué tranza? 100 varitos, ¿eh? Por un delito contra la salud. O sea, es mamón. No, o sea, la realidad es esa parte, ¿no? ¿Cuántos de ustedes ahorita, a partir de la reforma de la Ley Federal de Armas de Fuego Explosivos, del 9, del 10 y del 11, no tienen los huevos aquí cuando promueven un abreviado? Porque estamos a que el Ministerio Público nos autorice la reducción, si no, no alcanzamos sustitutivo, ¿eh? No, es que seamos honestos. Una feria, ¿no? Se presta muchísimo a corrupción. Es el número uno. Sí. El Ministerio Público no te da la habilidad que te alcance si no respondes a mano. Eso es la realidad. Hay acuerdos, ¿no? Hay varios acuerdos que regulan la reducción en el abreviado. ¿Sí estás de acuerdo? En la Ciudad de México hay uno, ¿no? Cuapio, en la Ciudad de México tiene un acuerdo, ¿no? Emitido por el fiscal para los criterios de reducción. En el federal hay dos. Uno fue la 005 del 2015, creo que fue, y otro es reciente, no me acuerdo cuál es el de la federación.
Aquí también hay. Güey, ese acuerdo es una mamada. Nomás agarraron el del criterio de individualización de la pena y te lo reproducen. Y entonces todo queda a criterio de la facultad de la gente del Ministerio Público. El de la libertad. Carlitos. Y es que el tema es que nos complica la actuación de las partes, ¿no? Y qué padre sería, amigo, que un juez dijera, a ver, le entro al debate, a ver, y me aplico. Y hay jurisprudencia, que no le va a permitir, eso es cierto. No sé si la jurisprudencia del abreviado fue por el pleno o por las salas, la neta no sé. O si es un tribunal colegiado o un pleno regional, no sé. Habría que buscarla, ahorita la buscamos en el receso y les digo. Pero lo cierto es que, híjole, sí permite muy malas prácticas, ¿no? Muy malas prácticas. Yo estuve como subdelegado de la FGR en Tlaxcala, hermano. Puta, para que te autorizaran un abreviado. Ya no era ni pedo de mis MPs. Mis MPs me tenían que subir a mí el estudio del abreviado. Pedirme a mí la autorización. Y yo se los autorizaba, ¿no? No hay pedo. Pero ahora súbelo con la delegada para que ella lo autorice. Y después de la delegada, mándenlo a FECOC, que es en Ciudad de México, para que le den el último visto bueno. ¿Sabes cuánto tardaba un pinche abreviado? Chingos. Ah, chinga. ¿Y por qué luego en audiencias iniciales, cuando es portación de arma de fuego que trae prisión preventiva, ya llega la fiscalía con el abreviado autorizado? ¿No? ¿A poco nunca has visto uno así, Rábago? Desde la inicial, papi. Vámonos, ya para que ni lo ingreses. Entonces, creo yo que ahí habría que trabajar desde nuestras respectivas canchas pues, para hacer que estos ejercicios sean ejercicios socialmente más útiles. Fíjense, les voy a platicar algo que me pasó en Hidalgo ayer. En un trámite de ejecución, yo no le sé a la ejecución, ¿va? La neta debo decirles, yo no le sé a la ejecución. Ahí está el maestro de maestros. Pero regularmente, y ustedes compartan su experiencia si ha sido así o no, tenía una persona que se acogió al beneficio de condena condicional o condicionada del artículo 90 del Código Penal Federal. Y entonces ese beneficio trae como consecuencia la suspensión de la pena y de la multa. Y te dicen, te la suspendo por el término igual al que te impuse. ¿Ok? Terminado ese tiempo, pues bueno, vamos a declarar extinta la pena si cumpliste con tus obligaciones del 90, ¿no? Residir en lugar determinado, tener una actividad lícita, no consumir estupefacientes y no ser sentenciado por un delito doloso. ¿Esto quién lo supervisa, el cumplimiento o no cumplimiento? En el caso del federal, la Dirección de Sentenciados en Libertad. Ante ellos haces tu reporte semanal, mensual, según sea el caso, firmas, según sea el caso, y ellos van supervisando, ¿va? Al cabo de la supervisión, del control y registro, o control y vigilancia, más bien dicho, ellos rinden un informe de cumplimiento o bien de incumplimiento, ¿va? A mí en todos los años que llevo litigando, que son 20 años litigando esta madre, pues nomás presentaba la autoridad el informe y nomás tú presentabas una promoción. Le dices al juez, oiga, pues ya le dijo que sí cumplí, ¿no? Declara extinta la pena, devuélveme mi feria que te dé garantía y ahí nos vemos, ¿no? Y el juez por acuerdo te decía, papas, vámonos. Pues lo cierto es, ahorita ya 2 minutos y nos vamos a comer, ¿eh? Los voy a invitar a comer aquí arriba. Lo cierto es que en Pachuca me dijeron, no, apertura un incidente de extinción, porque para eso está la ley. Y dije, pinche juez de ejecución sin que hacer, ¿no? No ha de tener ni una, güey. Quiere que le promueva incidente. Vamos a promover el incidente. Oye, pero ¿quién sienta controversia? ¿Quién la está haciendo de a pedo? Este güey ya te está diciendo que ya cumplí. Yo no me estoy poniendo al pedo. ¿Quién se está poniendo al pedo? No, pues apertura incidente y dale vista a las partes. Ok. Y entonces el MP, pues ya saben su naturaleza, me pongo al pedo. Entonces, bueno, pues sí, mando a policía a que corrobore lo que informó y la policía dice, este güey no vive ahí y nunca trabajó donde dijo.
¿Ok? Dice la juez, pues ¿qué pedo? Pues usted diga, ¿no? Yo ya hice mi propuesta y ya ofrecí. Audiencia para argumentos, desahogo de pruebas y resolución. ¿Ok? Llegamos a la audiencia, ¿no? Llegamos a la audiencia y en la audiencia le decimos a la juez, pues yo ofrecí esto, ¿no? Que fue el informe, los comprobantes de domicilio, la constancia laboral. Esto fue lo que yo ofrecí, ¿vale? El MP dice, yo tengo un informe. Ok. Y luego, pues no lo ofreciste, ¿no? Tienes tu informe y ahí está en donde me estás diciendo, desahogando tu vista, ahí lo tienes, pero pues no está ofrecido. ¿Por qué? ¿Tienes tu testigo de acreditación de ese informe o qué pedo? ¿O el informe pasa así solito? Pues si vamos a agarrar las reglas de desahogo del Código Nacional que se aplica supletoriamente, tiene que ser mediante un testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Informe o testimonio. No, pues testimonio. Va pasando a tu policía. No, pues no está. Pues no se lo admita, ¿no? Y dice la juez, sí, no se lo admite. ¿Qué? No se lo admite, ¿no? Y hasta ahí todo decía, va de maravilla este pedo, ¿no? Ya, vamos bien, está chido. Señor abogado, pues yo propuse 4 acuerdos probatorios. Ya el MP me dijo que con 2 no hay. Pero fíjate, el acuerdo que sí dijo que sí había. Se tiene por acreditado, cierto y acreditado como acuerdo probatorio, que el imputado cumplió con su control y vigilancia durante esas 36 firmas, durante los 2 años, 11 meses a cabo de la dirección de sentenciados en libertad. ¿Ese es el hecho cierto y acreditado? Sí. Pues ya, ¿para qué más, no? ¿Qué más? Pues la declaración del imputado. Sube el imputado, declara, o el sentenciado, ¿no? ¿Sabes qué? Pues yo trabajo en tal lado, vivo en tal lado, hago tal cosa, gano tanto, Se acabó. Al momento que resuelve la juez, lo que se incorporó fue eso, ¿eh? El acuerdo probatorio, que le estoy diciendo estos términos, la declaración del imputado. Dice la juez, es que hay una controversia, porque en el comprobante de domicilio que exhibió la defensa, pues viene un nombre de una tercera persona, que no es ni la mamá ni el papá del imputado. No mames, pero no se admitió como prueba. ¿Quién la incorporó? Nadie. ¿Cómo valoras eso? No se puede. Pues sí se pudo. Pues sí se pudo.